¿Qué está pasando? Buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Primeramente vamos a darle gracias a Dios que nos permite estar nuevamente frentes a esta transmisión para traer las palabras de esperanza, para traer la palabra de vida. Y qué bueno cuando nosotros podemos buscar de mañana esa conexión con nuestro Padre Celestial, de conectarnos con ese Dios Todopoderoso que nos permite estar lleno de paz, estar lleno de su misericordia, de su bondad, de su perdón, de su amor. Así que aquí estamos y lo mejor que nosotros podemos hacer es encontrarnos con nuestro Padre Celestial, dándole las gracias a esta hora por su misericordia para con nosotros. Así que a Él toda gracias y a Él toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Sabe que cuando nosotros pues tenemos la oportunidad de creerle a Jesús, una de las cosas que nosotros los seres humanos pues nos ha costado tanto trabajo es creerles a Jesús. Creer que Jesús vino y resucitó al tercer día de entre los muertos. De creer que Jesús entregó su vida por la humanidad, por ti y por mí. Que el Verbo se humanizó para que hoy nosotros se nos otorgue el galardón de la vida eterna. Pero sabe que nosotros, los seres humanos, pues podemos, sabe que nosotros, los seres humanos, podemos renunciar a todo. Nosotros los seres humanos podemos renunciar a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. No hay nada que nosotros no podamos renunciar aquí en la tierra. Nosotros podemos renunciar a todo. Ahora, a lo que no podemos renunciar se llama a la muerte. Escuchen esto. Nosotros podemos renunciar a todo, pero no podemos renunciar a la muerte. A la muerte nosotros no podemos renunciar. Nosotros pues nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para ese día. No nos preparamos para ese día, para ese encuentro personal con Jesús. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan 11, 17. Vamos a darle lecturas a la palabra de Dios en el libro de Juan 11, 17. Pero vamos a leer el 25, así que primeramente vamos a ponernos en la mano de nuestro Padre Celestial para que la palabra que vamos a leer en este momento ahora
puedan caer en buena tierra, puedan echar raíces y puedan echar frutos buenos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que la palabra de Dios no añade tristeza para nuestras vidas. Escuchen lo que dice Jesús. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo nuevamente, repitiéndole que hoy titulamos el mensaje, nosotros podemos renunciar a todo. Oigan qué pregunta le hago yo a cada uno de los que están frente a esta transmisión. Podemos renunciar a todo. A todo. Pero no podemos renunciar a la muerte. No podemos renunciar a la muerte. No podemos renunciar a ese día que la muerte llegue como ladrón en la noche, que el Señor nos llame a cuenta. El Señor nos llama a cuenta. Nosotros podemos ver que una persona puede estar compartiendo en un lugar con nosotros, compartiendo o que se acueste a dormir al lado de nosotros. Y de repente nos levantamos con la sorpresa, o a los segundos, al minuto, a la media hora o a la hora, fulano acaba de fallecer. Wow. Y no impacta la situación, no impacta la noticia de que fulano murió, pero no debiera impactarnos esta noticia. Donde nosotros sabemos, la misma Biblia nos dice a nosotros, la muerte llega. Y la muerte llega como ladrona en la noche. La muerte llega y no sabemos el día, no tenemos, si nosotros supiéramos el día exacto que nosotros vamos a partir de este mundo, yo estoy seguro que nosotros creyéramos más en Jesús. Sí. Pero a nosotros, nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras emociones, que conoce nuestras ansiedades, nos dio el libre albedrío de nosotros decidir si queremos vivir en condenación o si queremos que se nos otorgue el galardón de la vida eterna. Pero el hombre de hoy ha amado más la tiniebla que la luz. La luz. Porque el hombre no ha podido entender, no le encaja. Este rompecabezas no le encaja al hombre, a los seres humanos, al ser humano. No le encaja que después de esta poquita vida hay una vida eterna. Que todo no termina aquí. Que hay un Cristo que te está garantizando vida. Pero no esta vida que el mundo nos da, que es temporal. Todo lo que el mundo nos da a nosotros es temporal. Sin embargo, en Jesucristo nosotros se nos otorga vida eterna. Pero tenemos que creer. Creer. El problema en nosotros es creer. Es creer que esto es temporal. Que hay más después de esta vida. Hay más. Hay más. Y Pablo nos dice a nosotros en el libro de Filipenses 1:21, que para mí vivir en Cristo es ganancia. Y para mí morir en Cristo es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo decidió creer. Pablo decidió creer. Decidió creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Escuchen esto. Y nosotros tenemos muchos años, miles de años, escuchando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero miren lo que nos dice Jesús. El mismo Jesús, con su propia boca, nos dice a nosotros aquí, en el libro de Juan 11:25, dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo sea el nombre de Jesucristo. Escuchen esta palabra que Jesús con su propia boca nos dice a nosotros.
Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Escuchen, dice Jesús. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Increíble. Increíble. Sabe que esta semana pasada, pues, pudimos ver que falleció un merenguero, un hombre humilde, un hombre donde se ganó el respeto de muchos dominicanos y la admiración de muchos de nosotros, vamos a decir de nosotros y de la humanidad del mundo, que fue el famoso merenguero Johnny Ventura. ¿Por qué traigo a colación a Johnny Ventura a esta plataforma hoy? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros una palabra. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todos los reinos del mundo, todo aplauso, todo, si al final pierde su alma? Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo los reinos del mundo si al final pierde su alma? Nosotros tenemos que entender que Johnny era un hombre temeroso de Dios, porque muchas veces lo vimos hablar de un Dios todopoderoso. Johnny sabía que había un Dios, pero quizá a Johnny estaba esperando ese toque de Dios. Escuchen esto, por favor, que no quiero que me vayan a malinterpretar. Porque nosotros siempre estamos esperando ese toque de Dios. Que Dios nos toque, donde Dios a nosotros permite a veces circunstancias en nuestra vida. Dios permite circunstancias en nuestra vida, no avisa. Dios comienza a provocarnos a nosotros. Porque, ¿sabe qué? En la Biblia hay una historia que sé que muchos de nosotros conocemos, que es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio, que era un capitán romano, un hombre temeroso de Dios, vamos a decir un Johnny Ventura. Y dice la Biblia que Cornelio era un hombre tan bueno, era un hombre bueno, un hombre que tenía misericordia por lo demás, un hombre que intentaba honrar a Dios en todo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas buenas le agradan a Dios. Y Cornelio era un hombre que donde había hambre, Cornelio llevaba que comer. Donde había que hablar de Cristo, Cornelio hablaba de Cristo. Escuchen esto, por favor. Porque Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Pero Cornelio le faltaba algo. A Cornelio le faltaba arrepentirse. Escuchen esto. Cornelio era un hombre que tenía todas las cualidades que un hombre necesita. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Pero sin embargo, Cornelio no había confesado a Jesús como el único salvador personal en su vida. No lo había conocido. Y con esto no estoy juzgando a Johnny Ventura. Esperamos en Dios que tuviera la oportunidad de encontrarse con Jesús, que tuviera la oportunidad de arrepentirse, porque es de admirar, realmente de admirar cuando nosotros pudimos ver que este hombre, reconociendo sus logros, reconociendo su andar, sus hijos testimoniando de cómo era un verdadero padre, un padre ejemplar. Pero como esposo también este hombre fue un hombre ejemplar. Como amigo también fue un hombre ejemplar.
y un hombre que invocaba mucho el nombre de Dios. Pero la Biblia nos habla a nosotros que esto no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que nuestro hermano Johnny pues pudimos ver que Johnny era un hombre humanitario, era un hombre que iba a donde estaban los más vulnerables y siempre luchó por los más necesitados. Pero estas cualidades también las tenía Cornelio, pero no había confesado a Jesús como el único Salvador personal. Nosotros no somos quien para juzgar, y le traigo esto a colación porque muchos de nosotros pues digamos, bueno, Johnny fue un hombre bueno, un hombre que su andar aquí en la tierra fue un andar recto, y Johnny está a la diestra del Padre. Tenemos que tener cuidado para que no sigamos cayendo en confusión. Las Sagradas Escrituras son muy claras. Si nosotros no confesamos a Jesús como el único Salvador personal, hoy probablemente tenemos que decirle o decirnos, preguntarnos a nosotros mismos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a entrar en condenación. Todo hombre debe confesar a Jesús como el único Salvador personal en su vida. No importa las obras que tú hagas, eso no te va a salvar. No importa los aplausos, no importa cómo celebren tus muertes. No importa cómo te reconozcan aquí en la tierra. Tienes que confesar a Jesús como tu único Salvador personal en tu vida. Esperamos que Johnny tuviera la oportunidad de arrepentirse, porque fue un hombre que dejó un legado, un hombre que es digno de imitar lo que hizo, lo bueno que hizo, es digno de imitar lo bueno que hizo, porque lo bueno hay que imitarlo. Pablo dijo, todo me es solícito hacer, pero no todo nos conviene. Pero bien, vamos a continuar leyendo la Biblia y vamos a leerlos ahora aquí en el libro de Juan 11, 17. Vamos a subir arriba nuevamente. Y Jesús dice aquí, la palabra de Dios dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a matar a María para consolarla por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escuchen la palabra que le dice Marta aquí a Jesús. Que si Jesús hubiese estado ahí, pues su hermano no habría muerto. Marta también ahora que todo lo que pida, Dios te lo dará. Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Marta les dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabe que este evento que muchos conocemos, que fue cuando Jesús llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera.
Miren el poder que tiene la palabra de Dios. Lázaro, que ya tenía 4 días que había fallecido, ya Lázaro que salía el mal olor, que porque ya Lázaro estaba en su penetración. Sin embargo, Jesús, estas mujeres de fe, estas mujeres decidieron creer y creían en la resurrección de la vida. Y esto es lo que nosotros no entendemos. La Biblia nos habla en Jeremías 33:3, ven a mí, que yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Escuchen esto. Y esto es lo que sucede cuando nosotros venimos y habitamos el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros conocemos, tomamos el manual de la vida en la mano, es que nosotros pasamos de la muerte a la vida. Nosotros estamos muertos. Estamos muertos. Ahora bien, nosotros podemos renunciar a todo. A todo podemos renunciar. Pero ¿cómo podemos renunciar a la muerte? Si es algo que es tan seguro, si algo tenemos que estar seguros es que vamos a morir. Pero también nosotros podemos estar seguros que si creemos en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. Aleluya, gloria a Dios. Aunque estemos muertos, viviremos si le creemos a Jesús. Lázaro, con 4 días de muerte, pudimos ver que movieron la piedra y Lázaro salió caminando. ¿Por qué? Porque Jesús, el dador de la vida, le dijo: Lázaro, ven y anda. Wow. Y eso mismo te está diciendo Jesús hoy a ti, a mí, a todos los que estamos frente a esta transmisión. Ven a mí, ven, porque aunque tú estés muerto, vivirá. Mírenlo ahí. Jesús le dijo: Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Vamos a ver lo que nos dice el 25. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Una pregunta que Jesús nos está haciendo a nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí morirá. No morirá eternamente. ¿Cree esto? O sea, nosotros tendríamos la decisión de creer hoy, ahora, de que viviremos aún después de la muerte. Viviremos si decidimos creer en Jesús. Sí, hermanos, sí, hermano. Todo aquel que cree en Jesús será salvo. Solamente tenemos que creer, que confesar a Jesús como el único salvador personal en nuestra vida. Podemos renunciar a todo esto que el mundo nos ofrece, que al final pues nos llena de temor, de tristeza, de amargura. Al final, cuando nosotros decidimos caminar sin Cristo, cuando nosotros decidimos vivir apartado de Dios, lamentablemente vamos a seguir viviendo en condenación. Ahora, si nosotros decidimos creer esto que estamos leyendo ahora, Jesús nos está preguntando: ¿cree usted esto? ¿Creen ustedes que Lázaro resucitó al 4º día? ¿Creen ustedes que yo, el Hijo amado, aquel que vino y entregó su vida por ti y por mí, para que hoy la humanidad sea salva, aquel que envió nuestro Padre Celestial, ¿para qué? No para condenar el mundo, sino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna?
¿Crees tú esto hoy? Entonces yo te invito, amigos y hermanos, a que le creas a Jesús. Créele a Jesús. Porque nosotros podemos renunciar a todo. Pero hasta la muerte podemos renunciar si nos acercamos a Jesús. Escuchen esto. Hasta la muerte podemos renunciar si nos acercamos a Jesús. Si confesamos a Jesús con nuestra boca, con nuestros labios, como el único salvador personal en nuestra vida, hasta la muerte podemos renunciar. Hasta la muerte. Oigan, hasta la muerte podemos renunciar. Porque pasamos de la muerte a la vida. En Cristo hay esperanzas. Hay esperanza. Hasta después de la muerte hay esperanza en Cristo Jesús. Dice el 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Wow. Ustedes saben lo importante que es cuando nosotros decidimos creer. El problema en nosotros es creer que en Jesús hay esperanza, que no todo está perdido. Nosotros poder tener la oportunidad de que nosotros podemos encontrarnos nuevamente con Jesús, con Cristo, donde Él fue a preparar morada para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que entender que para llegar allí a donde fue Jesús a preparar morada para nosotros, tenemos que entender que nosotros tenemos que renunciar a todo lo terrenal. Para seguir a Cristo tenemos que renunciar a todo. Renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece y seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Podemos renunciar a todo y seguir a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza. Que solamente tenemos que darnos la oportunidad de creerle a Cristo. De creer que lo que estamos viviendo aquí en la tierra, esto es temporal. Que después de este poquito tiempo, nosotros tenemos la oportunidad de vivir. Que tenemos la oportunidad de que se nos otorgue el galardón de la vida eterna. De que en Jesús hay esperanza. Que no todo está perdido. Que cuando decidimos creer, Él nos da la oportunidad de vivir y de vivir eternamente. Antes de terminar, quiero leer este pasaje bíblico en Filipenses 1:12, pero lo vamos a leer hasta el 21. Para que nosotros podamos entender con claridad lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir hoy. Podemos renunciar a todo, pero no podemos renunciar a la muerte. Y de la única manera que nosotros podemos renunciar a la muerte eterna se llama creyéndole a Jesús. Teniendo un encuentro personal con Jesús. Es la única manera, no hay otra forma. No la hay.
nosotros tenemos que entender que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Que de nada nos sirve los espectáculos, que de nada nos sirve pues pensando humanamente que muchas celebridades vengan a nuestra funeral. De nada nos sirve. Si al final pues vamos a ir al fuego del arde, si vamos a entrar en condenación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto tenemos que tener claro. La Biblia nos habla claramente a nosotros y nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de vivir. Voy a leerles aquí a ustedes para que podamos entender con claridad. Dice aquí en Filipenses 1:12 dice la palabra de Dios lo siguiente: quiero que sepa, hermano, que las cosas que me han sucedido más bien para el progreso del evangelio. Miren bien lo que dice Pablo aquí. Quiero que sepan, hermano, que las cosas me han sucedido para progreso del evangelio. Y continúa Pablo diciendo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorios y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, y el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por el envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues que no obstante de toda manera, por pretextos o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resucitará en mi liberación. Conforme a mis anhelos, es esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con todo confianza, como siempre es ahora, también será manifestados Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir en Cristo y morir en Cristo es ganancia. Miren, Pablo a nosotros nos está hablando claramente aquí. Claros. Pablo quizá estaba padeciendo la misma circunstancia en ese momento que tú y que yo estamos padeciendo hoy. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el Señor conoce nuestras emociones, que el Señor conoce cómo nosotros tratamos de superar, de dejar ese viejo hombre atrás, de poder imitar a Jesús o a Pablo, pero el imitar a Cristo.
Por eso es que nosotros debemos imitar a Jesús, a Cristo en nuestra vida, a Jesús. A veces el Señor permite las cosas buenas en nuestra vida, pero también el Señor permite que nos sucedan cosas, las cuales porque en un momento nosotros podemos saber que Pablo, hubo un momento donde Pablo pues le gritó 3 veces al cielo, a nuestro Padre Celestial, donde Pablo le dijo: Señor, Señor, quítame este mensajero de Satanás que me bofetea todo el día. Y el Señor le responde a Pablo: Pablo, no te quejes tanto. Tranquilo, Pablo. Sigue predicando mi evangelio, el evangelio de la buena nueva. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si algo nosotros tenemos que entender, que el evangelio es sufrido. Y que para nosotros seguir a Cristo cuesta mucho, cuesta, porque le costó a Pablo terminar la carrera de la fe. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros que una vez que nosotros aceptamos a Jesús como el único Salvador personal en nuestra vida, hasta la muerte se convierte en bendición. Oigan bien, hasta la muerte se convierte en bendición, porque Pablo dice: para mí vivir en Cristo es ganancia, y para mí vivir en Cristo es ganancia también. Si muero en Cristo es ganancia, y si vivo en Cristo es ganancia, todo es ganancia. Así que yo te invito, hermanos, amigos, que está frente a esta transmisión, que te dé la oportunidad hoy, de que podemos renunciar hasta la muerte. Hasta la muerte podemos renunciar. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el único Salvador personal en nuestra vida. Hasta la muerte podemos renunciar. La gente dice: no, a la muerte nadie puede renunciar. Sí, nosotros los que decidimos creer en Jesús, renunciamos hasta la muerte. Así que anímate ahora y a la confesión de fe, para que no llegue el momento, la hora, donde tú tengas que partir de este mundo sin haber aceptado a Jesús como el único Salvador personal. Para que no te quede en la condenación, para que no vayas al arde, porque el que no confiesa a Jesús como el único Salvador personal en su vida es condenado. Así que repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que no he creído que yo puedo renunciar hasta la muerte. Yo creo que tú resucitaste al tercer día, y que de la misma manera que tú resucitaste, yo tengo la esperanza de que si yo permanezco en tu voluntad, en tu palabra, yo puedo también renunciar a la muerte eterna, para que se me otorgue el galardón de la vida. Yo lo creo y lo confieso, que en ti hay vida, y que este tiempo que tú me has permitido vivir aquí, esto es temporal, que tú me ofreces vida, vida en abundancia, y me ofreces vida eterna. Y yo hoy voy a decidir, he decidido creer. Hoy yo te acepto como mi Salvador en mi vida. Yo confieso que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Y yo necesito y yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida ahora y no lo borres jamás. Y si ha hecho esta oración, hermanos, amigos, no solamente tú eres salvo, sino tú y tu casa. Así que Dios lo bendiga, que tengan un feliz día el día de hoy. Paz y gracia para todos. Y que la misericordia de Dios nos alcance. Y que podemos tomar la decisión correcta, que es de aceptar a Cristo como el único Salvador personal en nuestra vida. Que no partimos de este mundo sin haber aceptado a Jesús, sino que nos demos la oportunidad que todo hombre, todo ser humano debe tomar la decisión de
aceptar a Jesús en su vida. Así que Dios lo bendiga, paz y gracia.